Caso práctico. Caso 1. Resolución del Tribunal Fiscal número 00298-11-2013. En este caso, la controversia consistía en determinar si el pago efectuado por la contribuyente por concepto de alcabala con motivo de la transferencia de un predio constituido en un pago indebido, para lo cual previamente había que establecer si la contribuyente calificaba como una empresa constructora, supuesto en el cual dicha transferencia estaría grabada con el impuesto general a las ventas como primera venta de inmuebles a cargo del constructor de las mismas y en consecuencia se trataría de una operación no grabada con el impuesto alcabala, conforme lo dispuesto en el artículo 22 del texto único ordenado de Ley de Tributación Municipal aprobada por el Decreto Supremo número 156-2004-F. Con la relación a definición de empresa constructora, el Tribunal Fiscal indicó que conforme al criterio establecido por el Tribunal de Resolución número 063772-7-2-2006, considera que la Ley de Tributación Municipal no contempla una definición de empresa constructora para verificar si un transferente califica como tal. Procede a remitirse a las divisiones que contiene la Ley de Impuesto General a Ventas. Que en tal sentido, para que el vendedor califique como empresa constructora, debe cumplir con alguno de los siguientes supuestos. Primero, que se dedique habitualmente a la venta de inmuebles, o segundo, que el anotado predio haya sido edificado para su enajenación, toda vez que solo en este último supuesto no exige el requisito de habitualidad en la transferencia de bienes inmuebles. Luego tenemos que la revisión de la ficha RUC se observe su actividad económica principal es la actividad inmobiliaria y su actividad secundaria es la construcción de edificaciones completos, de lo que concluye que califica como empresa constructora, que en consecuencia la transferencia de materias de autos se encuentra afecta al pago del impuesto general a ventas y en virtud de dispuesto por el artículo 71 de la anotada ley no se encuentra afecta al impuesto de alcabala, salvo en la parte correspondiente del valor del terreno. Pues esto es se podría decir que el método de interpretación es sistemático comparativo. Podríamos decir que es sistemático comparativo, ya que, bueno, a dar una comparación, ¿no?, de lo que es con respecto a la alcabala y con respecto a la interpretación del impuesto general a las ventas, ¿no? Por eso podemos decir que es esto es el método de interpretación es sistemático, método de interpretación sistemático comparativo. Siguiendo con el caso 2, a ver un momentito, ya, caso 2, resolución del Tribunal Fiscal número 00136-4-2006, la controversia sobre la que el Tribunal Fiscal emitió pronunciamiento estaba referida a determinar los alcances de un beneficio tributario para las empresas agrarias azucareras, a efecto que ésta pudiera capitalizar la totalidad de la deuda tributaria generada el 31 de mayo de 2003. En el artículo 2 de la Ley de Actividad Empresarial de la Industria Azucarera señala en su numeral 2.1 que las empresas agrarias azucareras en la que el Estado tiene participación accionaria y en las que desde la entrada de vigencia del decreto legislativo número 802 no se hubiera transferido más del 50% de las acciones representativas del capital social, podrá capitalizar la totalidad de la deuda tributaria generada el 31 de mayo del 2003. Respecto a los tributos que administren o recauden la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, más conocido como SUNAT, el Seguro Social de Salud y Oficina de Normalización Provisional, ONP.
Con relación a las empresas, podía coger este beneficio. Cabían dos interpretaciones. Para una primera interpretación, podía cogerse que las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tiene participación accionaria y las empresas agrarias azucareras en las que desde la entrada de vigencia del decreto ejecutivo número 802 no se haya transferido más del 50% de las acciones respectivas de capital social. Dos, para hacer una segunda impresión, que las empresas agrarias azucareras que el Estado tiene participación accionaria y que además desde la entrada de vigencia de no se haya transferido más del 50% desde la acción social. Bueno, la interpretación sería por el método literal, ya que nos especifica que el decreto, que todo esto, digamos, que entra en vigencia, ¿no? Según el decreto legislativo número 802, ¿no? Que no se hubiera transferido más del 50% de las acciones representativas de capital social podrán capitalizar en totalidad la deuda tributaria generada al 31 de mayo de 2023. Prácticamente una interpretación literal, ¿no? Bueno, continuando, vamos con el caso 3, ¿no? El caso 3 nos dice que cuando el artículo 37 del texto único ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta aprobado por el Decreto Supremo número 179-2004-EF señala que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta neta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente. En este caso podemos decir que es una interpretación, ¿cómo se dice? Se dice como una interpretación de ratio legis, ya que es una razón de ser, o ya que tiene una finalidad, también se podría decir, porque digamos los gastos, digamos, para que se, como dicen, ¿no? Que se deducirá, ¿no? Los gastos necesarios, o sea, digamos, si digamos soy una empresa que comercializa, una empresa comercial, ¿no? Y siempre hay unos gastos necesarios, por decir, los gastos de oficina, ¿no? Son necesarios casi mayormente para todas las empresas, entonces se deduce, ¿no? Por eso es una razón de ser, ¿no? Una finalidad, esos dichos gastos. Esos gastos que se generan tienen una dicha finalidad. Por eso es método de interpretación ratios legis. Bueno, siguiendo con el caso, iríamos con el caso número 4, ¿no? Que es resolución del Tribunal Fiscal número 08166-5-2004. En este caso, la controversia sobre la que el Tribunal Fiscal se pronunció estaba referida a determinar si los predios de propiedad de las instituciones públicas descentralizadas se encontraban inafectos al pago del impuesto predial. De acuerdo con el inciso A del artículo 15 de la ley número 23552, se encontraba inafectos al impuesto los predios de propiedad del gobierno central, instituciones públicas descentralizadas, gobiernos locales y gobiernos regionales. Posteriormente, en el inciso A del artículo 17 del decreto legislativo número 776, se estableció que se encontraban inafectos al pago del impuesto los predios de propiedad del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, omitiéndose mencionar estas instituciones públicas descentralizadas. El método de interpretación podemos decir que vendría a ser método de interpretación histórica, porque uno menciona primero una ley que se emitió el primero, ¿no? del artículo 15 de la ley 23552, y después otra ley en el decreto legislativo número 776. Otro, ya viene formando prácticamente una historia, ¿no? Uno después del otro.
y a pesar de que solamente hubo un pequeño cambio. Bueno, ahora vamos con el caso número 5, que es la resolución del Tribunal Fiscal número 03925-1-2005. En este caso, la controversia consistía en establecer si resultaba aplicable la exoneración prevista en el inciso B del apéndice 1 de la Ley del Impuesto General a Ventas en caso del adquiriente del impuesto fuera una persona jurídica. De acuerdo con el inciso B, el apéndice 1 de la Ley de Impuesto General a Ventas 54 se encontraba exonerado del referido impuesto la primera venta del inmueble que realizase los constructores del mismo, cuyo valor de venta no supere las 35 unidades impuestas tributarias, UITs, siempre que sea destinado exclusivamente a vivienda y que cumpla las características técnicas establecidas en el reglamento. Bueno, en este caso podemos decir que el método de interpretación sería el método de ratio legis, ya que la razón de ser es que sea, ¿no?, específicamente para la vivienda. En cambio, una persona jurídica mayormente va para lo que es para los fines, ¿no?, de la empresa. Bueno, continuando, vamos con el caso número 6, que nos dice, ¿no?, la resolución del Tribunal Fiscal número 00308-7-2009, en este caso versaba sobre la apelación interpuesta por la contribuyente contra una resolución del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el SAAT, que declaró improcedente la reclamación formulada contra una declaración jurada del impuesto al patrimonio vehicular. En ese sentido, el Tribunal Fiscal, antes de pronunciarse sobre el fondo de la materia controvertida, debía determinar si la declaración jurada calificaba como un acto de reclamación o no. En este caso, el método de interpretación sería por el método de ubicación, ya que tiene que calificar si calificaba, ¿no?, la declaración jurada como un acto de reclamación. Tiene que ubicar dónde se llevaría a cabo, ¿no?, el acto reclamable. Ahora continuamos con el caso 7, donde el caso 7 nos dice que el artículo primero de la ley número 28683, ley que modifica la ley número 27408, señala, dispónese que en los lugares de atención al público, las mujeres embarazadas, las niñas, niños, las personas adultas, mayores y con discapacidad deben ser atendidas y atendidos preferentemente. El método de interpretación sería el método literal, ya que nos especifica que debemos dar preferencia, ¿no?, ya sea a las mujeres embarazadas, los niños, las personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros, ¿no? Prácticamente no se especifica. Bueno, ese sería todo con respecto a todos los 7 casos con su respectivo método de interpretación. Voy a responder a las 3 preguntas que se dejó en clase, respectivamente. La primera pregunta, ¿no? Los informes emitidos por la Administración Tributaria son parte de la fuente del derecho tributario, o bueno, son parte de la fuente del derecho. Se podría decir que no son parte de la fuente del derecho. Y eso más que todo se debe que a los informes solamente se podría decir que es un reporte de información, ¿no?, donde se llega a ciertas conclusiones. Por eso no son parte de la fuente del derecho ni de la fuente del derecho tributario. La segunda pregunta, que dice, ¿cuáles son los principios generales del derecho, bueno, en este caso del derecho tributario? Podríamos decir que los principios son la reserva de ley, principio de igualdad, principio de respeto de derechos fundamentales de la persona y
y principio de no confiscabilidad, que mayormente lo vimos en la clase, ¿no? Y por último, la tercera y última pregunta: ¿cuál es la norma supletoria donde se encuentra el caso fortuito o fuerza mayor? Bueno, en caso de que digamos, ¿no?, que no podemos encontrar en el derecho tributario una norma, ¿no?, nos iríamos al código, a nuestro código civil, en el artículo 1315, que nos indica que caso fortuito, fuerza mayor, es la causa no imputable consistente de un evento extraordinario, imprevisible, irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En pocas palabras, la norma supletaria sería el Código Civil del artículo 1315.